¿Qué tal? Bienvenidos. Esta semana, hoy estamos con Ángela María Robledo, excongresista. La Corte Constitucional acaba de confirmar la decisión que tumbó su curul, como se diría, y por supuesto ella ha presentado justamente hoy jueves una nulidad. Pero ¿de qué se trata y la batalla que dará Ángela María Robledo? Estamos justamente con ella para hablar de este tema. Doctora Robledo, bienvenida a Semana, y arranco con la pregunta, su opinión sobre la decisión de la Corte y cómo van a dar esa batalla. ¿Qué inconsistencias ven ustedes en la decisión en su momento que se había tomado y ahora que toma la Corte Constitucional? Bueno, Juan Esteban, gracias por el espacio. Pues lo primero es lamentar profundamente esta decisión del fallo de la Corte Constitucional, un fallo que fue absolutamente contencioso, 4-5, un fallo que a mí me llama mucho la atención porque fueron 4 mujeres las que votaron porque me quitaran esa curul de la paz. Eso a mí me llama mucho la atención. Y un fallo, como bien lo dice el salvamento de voto de los 4 magistrados, que desconoce la Constitución, desconoce la ley, porque me aplica una figura que es doble militancia a un movimiento significativo de ciudadanos como fue Colombia Humana en el 2018, para el cual no cabe la doble militancia. Entonces, pues lo primero que tengo que decir es que esos 8 millones de personas que votaron por el proyecto de Colombia Humana en el 2018 se quedan sin esa voz y sin esa representación en el Congreso de la República. En segundo lugar, Juan Esteban, esto ha sido contencioso y difícil desde el primer momento. Y yo digo que me afinco mucho en los argumentos del salvamento de voto, bastante abultado dentro de la misma sentencia, tú lo debes conocer, porque ellos se devuelven de manera clara y contundente a la primera decisión del Consejo de Estado, Sala Quinta, que fue la que anuló mi curul. Y yo me pregunto, en términos políticos también, Marta Lucía Ramírez fue acusada también de doble militancia, ella recogió firmas y se fue al Centro Democrático con Iván Duque. Yo recogí firmas, no yo, Gustavo Petro, salí de la Alianza Verde y me fui a ese movimiento significativo de ciudadanos. A ella le conservan su cargo, a mí me anulan la curul. Esto es un proceso que arrancó hace 2 años, que ha sido muy difícil, en el marco, por supuesto, de la ley, del respeto a las instituciones, pero yo considero que es un fallo injusto y es un fallo que puede considerarse como una condición más que se atraviesa a la oposición democrática en Colombia. Por eso estoy desde septiembre presentando una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Doctora Robledo, hay que explicarle también a los televidentes que esta decisión fue tan reñida, y en eso usted tiene toda la razón, que fue necesario llamar a una conjuez. Y justamente no solamente fue, digamos, esa sala plena, sino que además hubo una magistrada, una persona, que es Rudestela Correa, expresidenta del Consejo de Estado, la que termina tumbando esa decisión que se había tomado, niega las pretensiones de esa tutela y deja en firme la decisión que anuló su llamamiento al cargo. Efectivamente, Juan Esteban, es la doctora Correa, quien fue ministra de Justicia de Juan Manuel Santos, quien inclina la balanza hacia la interpretación extensiva de la doble militancia para movimientos políticos. Entonces, creo que además de mi caso, que es una situación pues que duele y que, bueno, vamos a seguir dando esa pelea jurídica a través de solicitar la nulidad que hoy estaremos radicando, además de que duele en todo sentido, pues yo sí creo en el salvamento de voto en su momento de la doctora Lucy Janet Bermúdez en la Sala Quinta, que también estuvo muy en la línea del salvamento de voto de los 4 magistrados de la Corte. Aquí no ha habido doble militancia, yo no incurrí en doble militancia, aquí hay una interpretación analógica, extensiva e inconstitucional sobre la figura de doble militancia. Doctora Robledo, sobre este tema, la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional de confirmar,
Usted ha señalado que va a dar la batalla, empezó con la tutela. ¿Qué instancias internacionales contemplan para dar, repito, la batalla judicial? Bueno, primero, Consejo de Estado, todo el trámite de casi un año, de casi 14 meses, que fueron, pues fue eterno mi proceso. Eh, eh, yo diría que muy raro que haya sido tan largo, porque se trata de una curul que es la primera vez que se ocupa, que es a la hora de la verdad un legado del acuerdo de paz, porque el estatuto de la oposición, recordémoslo, es un legado del acuerdo de paz. Eso estaba en la Constitución del 91 y nunca había sido desarrollado. Mi proceso se demoró muchísimo. La Corte selecciona la tutela, bueno, sale en junio, me notifican el martes al mediodía en la Cámara de Representantes. Entonces tengo 3 días para la notificación, que los vamos a utilizar. Esa sería, Juan Esteban, la última instancia a nivel nacional. Y les decía que a nivel internacional, en septiembre, con la Comisión Colombiana de Juristas y el doctor Gustavo Gallón a la cabeza, sí, estamos presentando la solicitud de medidas cautelares, porque consideramos que un fallo como estos tuvo que tener en cuenta la sentencia Petro, como se llama, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa sentencia, donde después de Petro haberse presentado como víctima de persecución de Alejandro Ordóñez, el hoy representante ante la OEA por Colombia, en esa sentencia la Corte Interamericana, que le da la razón a Gustavo Petro, señala de manera contundente que los delitos políticos, y en especial de las personas que son elegidas de manera popular, como fue el caso de Gustavo y yo, o elegidas o votadas, deben tener un juez, un debido proceso y una sanción. En mi caso, en el caso de Gustavo Petro, no se cumplió ninguna de esas, y en mi caso tampoco. Entonces, por eso estamos señalando eso, estamos reiterando que no hubo igualdad ante la ley en la Sala Quinta del Consejo de Estado, porque ante la situación de Marta Lucía Ramírez, el rasero fue uno para ella, totalmente favorable y beneficioso. Para mí fue totalmente desproporcionado e injusto. Y además también estoy allí denunciando una persecución de la cual he sido objeto por parte del general Zapateiro por mi actuación en el estallido social. Yo recibí una carta intimidatoria del general Zapateiro, absolutamente inadmisible, intolerable, la cual también estoy poniendo a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Robledo, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por un tema, y es, usted ha mencionado la sentencia Petro, a propósito de Gustavo Petro, y ha hecho énfasis también, doctora Robledo, en la decisión, en que el hecho de que en la decisión haya habido por lo menos 4 magistradas, 4 mujeres. Y quiero preguntarle, en el tema del pacto histórico, tan importante para la carrera del 2022, la carrera presidencial, ¿considera usted que hay machismo en el pacto histórico? Yo creo que en los partidos políticos en Colombia hay machismo, en todos. Al menos en el pacto histórico se han tomado, después de mi salida y de mi renuncia, se han tomado el trabajo las mujeres de abrir escuelas de formación política, de poner lo que significa una agenda de mujer y feminista en el pacto histórico. Yo creo que esa voz que yo levanté en su momento de protesta por lo que estaba pasando allí ha servido para un ejercicio que se está haciendo muy interesante en las fuerzas alternativas. Por eso digo, al pacto histórico le falta más poder femenino, a la coalición Centro Esperanza le falta mucho más, y ni se diga a la ultraderecha de este país, que le niega a las mujeres sus derechos a decidir sobre su cuerpo, le niega a las mujeres el reconocimiento de lo que significa cuidar en casa, le niega a las mujeres el acceso a la tierra, que es una de las reivindicaciones de las mujeres rurales de Colombia. Entonces, claro, Juan Esteban, esa tarea de feminizar la política, a propósito de mi libro, que aprovecho y les cuento, ya fue publicado por Planeta, está en las librerías, es ese llamado a que esta sociedad tiene que feminizar la política. Pues muy interesante, doctora Robledo. Y 2 últimas preguntas, doctora Robledo, porque hemos escuchado a Gustavo Petro
hablar de propuestas que han generado demasiado revuelo, demasiada polémica. Por ejemplo, G para delincuentes comunes o acabar con la exploración de petróleo desde el primer día de su gobierno, cobrar impuestos solo a 4.000 colombianos. Su opinión sobre estas propuestas, por supuesto, son más, pero doctora Robledo, ¿qué opina de esas polémicas propuestas de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que no hay plata para comprar las tierras de este terrateniente que es Álvaro Uribe Vélez. Yo no creo que este país tenga presupuesto del Estado para comprar las miles y miles y miles y miles de hectáreas que tiene Álvaro Uribe Vélez. Sobre el tema de la exploración petrolera o de la explotación, bueno, este presidente Iván Duque se fue con 160 personas en su avión a Glasgow y se comprometió con una transición energética que el país debe asumir y el mundo entero. El plazo que nos ponen es 12, 14 años para, no para empezar la transición hay que empezarla desde ahora. Y creo, y le he oído a Gustavo Petro, y eso pasó también en Colombia Humana, cuando hicimos campaña para el 2018, lo que Gustavo dice es que no se abrirían más posibilidades de nuevas exploraciones. Pero hay contratos en curso, por supuesto, de explotación petrolera y hay 170 nuevas explotaciones. Eso, por supuesto, ya está en curso y eso no se toca. Pero el mundo entero y Colombia tiene que iniciar esa transición energética porque es que aquí lo que está en juego es la vida. Lo que está en juego es la vida de las especies, de los hombres, de las mujeres, de todas las formas de habitar el mundo y eso hay que protegerlo. Sobre el tema de la justicia transicional para delincuentes comunes, los indígenas en Colombia tienen hace mucho tiempo prácticas de justicia transicional, de justicia restaurativa, cuando dentro de sus comunidades se producen cierto tipo de conductas que pueden ser consideradas delitos. Yo soy una mujer que creo que las cárceles en el mundo entero y en Colombia están llenas de personas pobres que no tienen quien las defiendan. Hay un hacinamiento imposible y aquí hay que buscar salidas en el marco de la justicia. A mí me parece interesante, yo le he oído a Gustavo el concepto de seguridad humana que está afincando y creo que va muy en la línea de lo que está ocurriendo en países europeos donde, por ejemplo, en estos días leía la noticia que Holanda cerró sus cárceles, las van a resignificar como sitios culturales y han empezado a hacer un ejercicio de justicia restaurativa para buscar que estas personas que delinquen tengan oportunidades y reparen a sus víctimas, que es el principio de la justicia restaurativa. Bueno, y creo que hay una tarea, yo pues he estado en el Congreso, he estado más ocupada de mi tarea allí, pero ahora entraré de manera clara y contundente a conocer a fondo las propuestas de las distintas coaliciones, muy especialmente las de las fuerzas progresistas, a que vayan más allá del Twitter, a que tengamos la oportunidad de discusiones programáticas para saber dónde quisiera poder poner mi fuerza como mujer feminista, pacifista, como mujer que ha trabajado de manera contundente por los derechos de las mujeres y por las víctimas en Colombia. Claro, doctora Robledo, una última pregunta. ¿Luis Pérez al pacto histórico, sí o no? No, para nada. Para nada, yo no estoy en el pacto histórico, tú sabes. Yo en este momento tengo como toda la independencia que me permite hablar como siempre he hablado, de manera muy libre y autónoma, pero a mí me parece que una persona como Luis Pérez, que ni siquiera ha reconocido la dimensión de lo que ocurrió en la Operación Orión, la cual dirigió Álvaro Uribe y Marta Lucía Ramírez como su ministra, y en un debate reciente le recordaba yo a Marta Lucía Ramírez lo que había significado esa macabra Operación Orión en muertes, en asesinatos, en líderes desaparecidos, en jóvenes. No me parece que un hombre que sale a decir que era lo que había que hacer pueda estar en ese concepto que dicen hoy del pacto histórico de la paz grande. La paz grande exige verdad, justicia, reparación, condiciones de no repetición, y una persona como Luis Pérez nunca ha mostrado ni la más leve condición para rectificar lo que fue su responsabilidad como alcalde en la época de la Operación Orión, en la Comuna 13, que costó la vida de tantos y tantos jóvenes.
Pues doctora Robledo, ha sido usted muy amable por su tiempo para Semana. Por supuesto vamos a estar muy atentos a esa batalla que usted ya nos ha contado va a dar de diferentes maneras, judicialmente hablando, en contra de esta decisión que la termina confirmando la decisión de sacarla del Congreso. Doctora Robledo, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Me sacan del Congreso, pero no de la política, Juan Esteban. Ahí seguiré trabajando del lado de las mujeres y de los excluidos de Colombia. Muchas gracias. Pues ahí está la frase de la doctora Robledo. A usted, doctora Robledo, muchas gracias. A ustedes, por supuesto, la entrevista completa, recuerden que la pueden encontrar en www.semana.com. Muchas gracias.